las células de los óvulos dijo que eran células de la granulosa, pero bueno, ¿por qué se definían así? Las del cúmulus ophurus, por su mismo nombre, nada más que, no sé, qué nombre, no sé si es latín, griego o algo así, se me ha olvidado investigar, pero quiere decir cama ovígera, son los que están formando la cama, pues la cama, pues imagínense, pues es donde reposa el cuerpo, ¿no? De cualquier persona. Entonces, cama ovígera porque aquí está reposando el ovocito. Entonces son células de la granulosa que mantienen fijo al ovocito a una parte de la pared del folículo. ¿Vale? ¿Sí se entendió, señorita, jóvenes? Lo vamos a estar retomando y retomando. Sí, gracias, señorita. Lo vamos a estar retomando y retomando todo esto. Se los voy a estar mencionando así poco a poco. Todo, vamos a hacer varios repasos. La finalidad es que entiendan bien los procesos. Es importante para que puedan entender la endocrinología, es importante para que puedan ustedes entender el ciclo estral y finalmente va a ser importante para que puedan ustedes manipular un ciclo estral. Entendiendo todas estas bases, la endocrinología y el ciclo estral, pueden ustedes manipular algunas etapas del mismo ciclo estral, ¿de acuerdo? Y con eso, pues, créanme que van a hacer un manejo reproductivo muy eficiente, ya cuando estén en su vida profesional, principalmente donde se puede hacer una adecuada manipulación de los ciclos estrales, va a ser sobre la vaca, sobre la oveja, sobre la cabra, sobre la yegua, ¿verdad? Que actualmente es muy bien pagado todo lo que es la clínica, todo lo que es la reproducción en estas especies. Son difíciles de controlar, especies como sería el de la perra, el de la gata. Básicamente ahí, en vez de tratar de reproducirlos, queremos que se reproduzcan menos. Los gatos por sí solos son muy eficientes reproductivamente hablando. Entonces, pero también podemos comprender el ciclo estral para evitar algunos problemas, porque recuerden ustedes que, por ejemplo, en el caso de los gatos, aunque tengan una reproducción muy buena por sí solos, pero hasta en un cierto momento son molestos, ¿verdad? Son molestos estos mismos individuos porque su proceso de apareamiento es muy ruidoso, ¿no? Entonces, podemos también entender eso y ver en qué momento nosotros podemos incidir para evitar a lo mejor algún inconveniente hacia los dueños derivado de estos mismos procesos. Profesor, dice, tengo una pregunta. ¿Por qué una perra sigue entrando en periodo de celo cuando ya se realizó una ovaristectomía? Regularmente no debería de haber ningún problema relacionado con que la hembra presente nuevamente ciclo estral cuando ya se han retirado las gónadas, ¿verdad? Vamos a verlo por acá. Cuando ya se han retirado las gónadas, no debería de haber ningún problema relacionado con que presente estro una perra. Sin embargo, sí se puede dar y puede haber varias explicaciones. Exactamente no puedo saber porque se necesitaría realizar algún estudio en particular, pero las posibilidades. Uno es que al momento de realizar la castración, ¿verdad? En esa perra, no se haya retirado de una forma correcta y puedan haber existido remanentes. Imagínense, por ejemplo, aunque este es el ovario de una vaca, nos sirve para ejemplificar lo que nos pregunta su compañero. Imaginen que en este caso
al hacer la disección, al tratar de retirar la gónada, se hace el corte por esta zona. Y entonces quedó un pedacito solamente de ovario. Pero precisamente en ese pedacito de ovario va a haber algunos folículos que se alcanzaron a salvar, y entonces son folículos que posteriormente van a tener su desarrollo, y al tener su desarrollo pueden hacer que la hembra presente alguna signología de estro. ¿Ve? Esa es pues una posibilidad. Son pocas, pero puede suceder. La otra es que se haya realizado de una forma correcta la disección, ¿verdad?, de las gónadas, pero eso puede suceder que tal vez ya era una hembra adulta y que ya tenía cierto aprendizaje de la conducta del ciclo estral. Y entonces, por ese mismo aprendizaje que ya tuvo, puede llegar a presentar alguna signología relacionada con el comportamiento de monta. Entonces, puede ser que sea eso. Difícilmente va de aceptar la monta, aunque en algunos casos sí va a aceptar la monta. Si se retiró también el útero, pues obviamente no va a poder gestar, aunque sí haya aceptado la monta, no va a haber útero, no va a haber donde se aniden los posibles, bueno, no van a pasar ni los espermatozoides a través del aparato reproductor, ¿verdad? Entonces no va a haber gestación, pero sí hay ese inconveniente de que pueda llegar a presentar alguna signología derivado de esto mismo, ¿no? Entonces esa puede ser alguna de las posibilidades de por qué puede llegar a estar presentando todavía signos de estro una hembra posterior a que se han retirado las gónadas. No sé si eso responde a su pregunta, joven. Sí, profe, gracias. ¿Vale? Bien, entonces aquí vemos distintos tamaños de folículos, lo cual ya habíamos mencionado hace un momento. En la parte izquierda, superior izquierda, observamos a un folículo primordial. En este caso, como les había yo mencionado, ese folículo primordial pues solamente va a estar conformado por su respectivo ovocito. Aquí dice oocyte, ¿verdad? En inglés es el ovocito, y una capa de células foliculares todavía planas, ¿verdad? Y su respectiva membrana basal. Ya está allí. Posteriormente, ¿verdad? Por alguna razón, el folículo primordial empieza a crecer, y esas células foliculares planas, ¿verdad?, se empiezan a diferenciar y se tornan cuboides. Ahora ya las conocemos como células de la granulosa, ¿verdad? Sigue teniendo solamente una lámina de células de la granulosa, pero ya diferenciadas, el ovocito y su membrana basal, ¿sale? Aquí sigue siendo un folículo primario, pero observamos que ya hay más de una lámina de células de la granulosa, y hay varias capas o láminas de células de la granulosa, y alcanzamos a observar ya por fuera también los inicios de lo que sería las células de la teca interna, ¿sale? Continúa su crecimiento y ahora ya lo conocemos como un folículo secundario. Las células de la granulosa se siguen multiplicando, ¿verdad? Son células secretoras, empiezan a tener una secreción importante de líquido al interior del folículo y empiezan a formar un antro folicular, ¿de acuerdo? Entonces siguen siendo más y más células de la granulosa, lo cual hace que el folículo pueda ir creciendo todavía más rápidamente. Sigue teniendo su membrana basal, y externamente ya podemos ahora sí encontrar de forma diferenciada a las células de la teca, ¿verdad? Que recuerden ustedes que van a ser células
esteroides y también ya se han diferenciado de una forma correcta las células de la teca externa, ¿sale? Continúa con su crecimiento este mismo folículo secundario y lo que sucede es que va a ser básicamente un folículo terciario o de Graf, conformado de la misma manera que un folículo secundario. Sin embargo, el diámetro va a ser aún mayor, ¿verdad? Porque forma un antro de mayor tamaño, ¿verdad? Se acumuló más y más líquido, lo cual entonces hace que gane mayor volumen ese mismo folículo terciario, ¿de acuerdo? Entonces, ahí serían los distintos estadios del desarrollo folicular. Folículo primordial, primario, secundario y folículo terciario. El folículo terciario, recuerden ustedes que se conoce como folículo de Graf. En el caso de humanos, ¿verdad? En la mujer también se conocen de igual manera como folículo de Graf, al que ya está listo para que pueda ovular. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuamos. Si el estímulo es suficiente sobre ese folículo terciario, lo que habíamos mencionado, y este es un folículo terciario listo para ovular, si el estímulo es suficiente, con estímulo suficiente me refiero a una adecuada secreción de hormonas gonadotrópicas, ¿sale? Entonces, hay un estímulo suficiente para que ese folículo ovule. Al presentarse la ovulación, ¿verdad? El ovocito que había al interior del folículo se desprende. Aquí ya ni siquiera está representado, ya, a lo mejor ya fue captado por su respectivo tubo uterino, el ovocito que ahora se conoce como óvulo. Pero aquí lo importante con este dibujo es que lo que queda de ese anteriormente llamado folículo terciario o de Graf es un cuerpo hemorrágico, ¿de acuerdo? Entonces queda un cuerpo hemorrágico, ¿verdad? Y a partir de ese cuerpo hemorrágico, estas células que se quedaron al interior de ese folículo, más las células que quedaron alrededor de la membrana basal externamente, ¿verdad? Se empiezan a transformar en células lúteas, que entonces ahora van a formar un cuerpo lúteo, ¿verdad? Entonces, a partir de esa ovulación queda un cuerpo hemorrágico y el cuerpo hemorrágico ahora se transforma en un cuerpo lúteo. ¿Qué es lo que están conformando ese cuerpo lúteo? Pues sencillamente las células lúteas. Y las células lúteas, hay dos tipos de células lúteas. Aquellas que se derivaron de las células de la teca y aquellas que se derivaron de las células de la granulosa, ¿eh? Entonces hay células lúteas chicas y células lúteas grandes. Las células lúteas chicas son de la teca interna y las células lúteas grandes son de las células de la granulosa. Entonces dejan de ser células de la teca interna y dejan de ser células de la granulosa, sencillamente porque cambia su metabolismo, cambia el producto de secreción de hormona esteroide y ahora entonces pasaron por ese proceso de luteinización. Entonces se conocen como células lúteas para formar el cuerpo lúteo. Lo que vemos nosotros aquí, algunas de las características de ese cuerpo lúteo es que tiene que sobresalir de la superficie ovárica. ¿Por qué sobresale de la superficie ovárica? Porque recuerden ustedes que se forma a partir de la ruptura de un folículo. Entonces, al romperse, hay un daño a la continuidad de la superficie del ovario. Y entonces da oportunidad a que ese proceso de luteinización sobresalga de esa superficie, ¿verdad? Todo cuerpo lúteo debe de sobresalir de la superficie del ovario. ¿Por qué se los digo esto? Porque hay estructuras, ¿verdad? Folículos que se pueden luteinizar.
sin necesidad de que hayan ovulado. Pero aquellas estructuras que les sucede esto mismo no sobresalen de la superficie del ovario. Entonces ya saben ustedes, un cuerpo lúteo tiene que sobresalir de la superficie ovárica. ¿De acuerdo? Posteriormente, en otro momento del ciclo astral, recuerden que todo esto pasa durante un ciclo astral. Posteriormente de que se formó ese cuerpo lúteo, se va dentro de ese mismo ciclo astral, se va a dar el proceso de lisis, ¿ya? Lisis del cuerpo lúteo. Se van a empezar a morir sus células. Todas las células lúteas que habían allí empiezan a morir, ¿no? Por un proceso de lisis del cuerpo lúteo. Al lisarse el cuerpo lúteo, lo que queda, los restos que quedan de ese cuerpo lúteo, se va a conocer ahora como un cuerpo blanco o cuerpo albicans. Esta estructura ya no va a tener ninguna función, todos los demás sí tienen una función, ¿verdad? Pero el cuerpo albicans básicamente ya no va a tener ninguna función, solamente es una especie de cicatriz que queda en la superficie del ovario, con una coloración blanquecina. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Nada. Me deja dos dudas. Que lo explico muy bien o lo explico muy mal y nadie me entiende. Lo explico muy bien y todos me entienden, o lo explico muy mal y nadie me entiende. Ese silencio que vemos a través de estos dispositivos hacen que de repente uno genere dudas. José Armando dice, el cuerpo hemorrágico es el que genera la hemorragia. Miren, ¿ya vieron cómo si hay preguntas? Y esa es una muy buena pregunta. Dice, el cuerpo hemorrágico es el que genera la hemorragia. Sí, lógicamente que sí hay hemorragia, pero no sé a cuál hemorragia se refiere usted. Vamos a entender la pregunta. Ajá. Me refiero más que nada, bueno, no conozco muy bien el ciclo de las mujeres, pero cuando dicen que están en sus días y... Cuando están menstruando. Pues están, cuando están menstruando, ese cuerpo hemorrágico es, forma esa sangre que de la que menstruan. Ok, muy bien. Es buena pregunta. Ya con esa aclaración sigue siendo una muy buena pregunta. Se lo voy a poner de esta manera y usted me va a dar la respuesta. Obviamente esto no es el cuerpo de una mujer, pero la conformación es un tanto similar, ¿verdad? Estructuralmente también hay dos ovarios, también tiene sus oviductos, también hay un útero, también hay un cuello uterino, también hay una vagina, también hay vulva, ¿no? Entonces, básicamente están conformados de la misma manera. Todo lo que hemos hablado nosotros hasta este momento, en la descripción de los ovarios, se va a dar al interior de la cavidad abdominal. Si se dan ustedes cuenta, todo esto es al interior de la cavidad abdominal. Y entonces, el desarrollo folicular se dio en los ovarios. Y la ovulación con la formación del cuerpo hemorrágico se da en uno de estos ovarios, o a lo mejor hasta en ambos ovarios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cree usted que esa hemorragia que se presenta pueda ser captada por el mismo oviducto? Toda esa sangre que se puede hacer, que salga, puede ser captada por el oviducto, pase por el útero, pase por el cervix, pase por la vagina y finalmente desemboque hasta la vulva. No, ¿verdad? Es muy difícil. Así como lo vemos en trayectoria, sí puede suceder.
pero ya realmente sería muy difícil. Los tubos uterinos tienen un diámetro muy pequeño. Imagínense que el diámetro, ¿verdad? Y la luz de los tubos uterinos que tienen al interior, hay algunas regiones de esos tubos uterinos donde solamente cabe un solo espermatozoide. Entonces, imagínense para que por allí viaje la sangre, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, no va a poder. Y aparte, ¿sí? La hemorragia que se va a presentar a este nivel va a ser mínima, es muy poco, es derivado solamente de la ruptura de una parte del ovario. Aunque está altamente irrigado el ovario, sin embargo, la lesión que se presenta es mínima, ¿verdad? Y como tal, como dice usted aquí, esa sangre va a ser absorbida antes de que pueda suceder el supuesto que acabamos de mencionar, que sea captado por el tubo uterino y después desemboque hasta finalmente la vulva. Entonces, no, difícilmente no. El sangrado que se presenta al formarse un cuerpo hemorrágico, las mujeres se podrán dar cuenta muy fácilmente, es el que se presenta derivado de la ovulación y es el que se presenta entre la menstruación, cuando están menstruando, y el otro ciclo estral, aproximadamente 14 días después de que menstruaron, van a tener una ovulación y las mujeres se van a dar cuenta más fácilmente porque van a sentir un dolorcito en el vientre, ¿verdad? Que no va a ser una nueva menstruación, sino que sencillamente va a ser un dolor en el vientre porque hay la ruptura del folículo y eso evidentemente les va a causar un dolor. No se compara con el dolor que tienen cuando están menstruando, porque ahí sí es un sangrado más profuso y es derivado del desprendimiento de parte de la pared del útero. Ese sangrado que hace referencia a su compañero Armando es porque al interior del útero, el aparato reproductor de la mujer es totalmente distinto, solamente posee un cuerpo. Al interior, el endometrio del útero, ¿verdad? Se va a desprender, una parte, no todo, ¿verdad? Entonces, parte de la pared del útero se desprende, se necrosa, ¿vale? Se necrosa y entonces, al necrosarse, se desprende esa parte, con lo cual, entonces, deja al descubierto algunos vasos sanguíneos. Al estar descubiertos esos vasos sanguíneos, la sangre que sale del útero va a pasar a través del cérvix y obviamente por la vagina y va a salir a través de la vulva y es cuando se da el proceso de menstruación, pero eso va a suceder 14 días después aproximadamente, porque recuerden que en el caso del ciclo menstrual, en el caso de la mujer es ciclo menstrual, ¿verdad? Va a suceder 14 días después de que se haya presentado la ovulación. Entonces, hay ovulación, formación de un cuerpo hemorrágico y aproximadamente 14 días después se va a presentar el sangrado derivado de la menstruación, ¿sí? Que se da por la salida de sangre del útero, del desprendimiento de una parte de la pared del útero. ¿Sale? No sé si se entendió con esto, Armando. Es importante, pues también conocer el ciclo menstrual de la mujer, ¿verdad? Con eso se pueden evitar múltiples problemas, tanto hombres como mujeres, entendiendo este tipo de procesos. Nada más es cosa de ir relacionando los procesos que vemos dentro de los animales mamíferos de granja con la comparación con el ciclo menstrual en el caso de las mujeres. Tiene sus diferencias que son muy importantes, pero básicamente va a ser lo mismo. Por ejemplo,
En el caso de la mujer, pues no presenta estro, como sí presenta estro las hembras de mamíferos domésticos, ¿verdad? En el caso de la mujer, evidentemente no. En ese caso, pues el humano como tal sí tiene un pensamiento, tiene sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, suceden otras situaciones para que haya el apego entre un hombre y una mujer y puedan tener una relación sexual. Puede ser en cualquier momento del ciclo menstrual que pueda llegar a tener una relación sexual. En el caso de los animales, ¿verdad? El contacto físico a través de la relación sexual, ¿verdad? El comportamiento de monta solamente va a ser cuando la hembra se encuentre en estro, y eso solamente va a suceder una vez o un día o algunos días, cada 17 días o cada 21 días, cada 24 días, dependiendo de la especie. Por ejemplo, en el caso de la vaca, solamente va a aceptar el servicio por parte del macho cada 21 días. En el caso de las cerdas, más o menos cada 21 días. En el caso de la yegua, cada 21 o 24 días. En el caso de las ovejas, aproximadamente cada 17 días, ¿verdad? Entonces, es distinto. Allí sí es muy específico el momento en el cual la hembra acepta la cópula por parte del macho. Entonces, sí hay diferencias, pero que podemos ir viendo esas mismas diferencias comparativamente hablando cuando vamos analizando el ciclo estral en el caso de las hembras de mamíferos domésticos. Bien.